situación realmente insólita. Eso es lo que se ha visto en las últimas horas con palabras de Toá ante la alza de los secuestros en Chile y en particular el caso de un empresario que fue liberado de un secuestro y que ella reveló en televisión pública que fue porque le pagaron el secuestro a los criminales. Y esto, como entenderán, incentiva que ahora se den secuestros por numerosos grupos criminales. ¿Por qué? Porque lógico, si el gobierno te dice, si hay un secuestro lo vamos a pagar para liberar a los rehenes, que eso no se hace en la mayoría de los países, por lo mismo, porque incentiva secuestro, ¿qué va a ocurrir? Los delincuentes van a decir, vamos a secuestrar, o otros van a decir, vamos a inventar un secuestro para que el gobierno nos pague. Todo eso en un contexto en que además la vocera de gobierno Camila Vallejo salió a justificar en los casos de corrupción que están ocurriendo, diciendo que no es su culpa y que para solucionar esto, que está hecho por políticos en los casos con fundaciones, hay que darle todo el poder al Estado y concentrar el poder en los políticos, los mismos que causaron estos casos. Realmente insólito. Todo eso lo vemos a continuación. Lo vimos en el programa esta mañana, pero se había dado un caso en que se había logrado liberar a un empresario de Rancagua que había sido secuestrado. Se tenía ya 3 personas, que son tanto de Colombia como de Venezuela. Ahora, en ese contexto, originalmente en ese programa asumimos que era porque se había hecho una detención, que había habido un rescate, porque era lo que uno asume, ¿no? Pero supimos, luego de unas horas, y esto fue por anuncio en la prensa y lo mostraron a mucho bombo como algo positivo del gobierno, que ellos habían pagado un rescate millonario, se cree que son de unos 80 millones de pesos, para lograr rescatarlo. Y así se había logrado que saliera con vida, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? Que en la mayoría de los países donde los secuestros son una situación bien regular, como el caso de México, Colombia, incluso en países como Estados Unidos, etc., nunca se hace eso. ¿Por qué? Porque uno, si lo haces para callado, para que no sepan que lo estás haciendo y así a otros no se les ocurra, ya sea de manera, podríamos decir, real, secuestren a otro y consigan de esa manera montos millonarios del gobierno y de esa manera se incentiven los secuestros, o otros hagan como que hay un secuestro y sea un fraude en realidad, pero consigan de esa manera montos millonarios del Estado, ¿no? Se hace justamente en secreto para que eso no se incentive o simplemente no se hace porque al negociar y al llegar a acuerdos con delincuentes tú les estás diciendo, podemos hacer esto, estamos incentivando un negocio de secuestrar y total el Estado a través de los impuestos de toda la población lo va a terminar pagando. Pero ella lo dijo justamente con una sonrisa enorme que habían logrado esto como si fuera algo bueno. Detalles de las negociaciones no le puedo dar. ¿Se pagó el rescate? Evidente, pero sí, se pagó un rescate, fue parte de la negociación y es lo que se hace en estos casos porque la primera prioridad es la seguridad de la persona secuestrada. Entonces, aunque haya indicadores o elementos que permitirían actuar de otra manera, siempre se prefiere un mecanismo que asegure las mejores condiciones para rescatar sano y salvo a la persona afectada. Y como es comprensible, lo explicamos al inicio de este programa, esto ha generado críticas de todo el mundo político. Muchos se han dado cuenta, tanto en la izquierda como en la derecha, que esto fue un error. Ahora la excusa es que en realidad, en Chile no era tan común y es verdad el tema de los secuestros, entonces no sabían qué hacer y respondieron así. Pero era cosa de consultarle a países que si era esto más común. No supone que hay buenas relaciones con México, con Colombia, pero incluso sin consultar directamente, ¿no habrá habido alguna persona, incluso yo mismo, que con un poquitito de sentido común hubieran dicho, tal vez no tenemos que decir esto en toda televisión pública y como algo muy positivo porque podríamos hacer que a otros delincuentes se les ocurra secuestrar a más personas para pedirle al gobierno que les pague el secuestro y así liberar a los secuestrados. Tal vez, ¿no? Entonces ahí hay un problema bien importante y que inevitablemente no se sorprendan si en las próximas semanas y meses aumenta el nivel de secuestro. Y especialmente tomando en cuenta el nivel de desarme poblacional que se ha impulsado por el gobierno en su momento de Piñera, los gobiernos de Bachelet y los anteriores, y ahora también el de Boric que se intentó, tenemos una población que tiene menos medios para defenderse ante estas situaciones mientras se empodera a los delincuentes. Yo diría que el mejor consejo para las personas es que siempre lleven algo encima con lo cual puedan defenderse, ¿no? Porque más allá de la legalidad o no, inevitablemente con este tipo de delitos corren riesgo la vida de la población y uno tiene que defenderse ante ese tipo de situaciones, ¿no? Eso es lo que se ha dado y es bastante preocupante. Pero no se queda solo ahí, porque también han crecido los escándalos vinculados a los casos de corrupción en las fundaciones vinculadas a partidos políticos y que se descubrió, que lo vimos hace un par de días por la Fiscalía y Contraloría, que habían 15 regiones de Chile numerosos casos de corrupción vinculados a fundación y que muestra que hay un mecanismo sistemático por miles de millones de pesos adicionales a los que ya ha habido casos de corrupción.
En medio de eso salió el ministro Montes, bajo cuya dirección pasó esto, porque son en todas seremis de su Ministerio de Vivienda, y dijo que no iba a salir, que no iba a renunciar. El gobierno también lo defendió, porque en los tiempos actuales nadie renuncia, es algo muy típico. Todos se defienden hasta el último minuto para cobrar su sueldo. Y dijo que en realidad el problema era que este era un mecanismo de Estado. Y es verdad, hay un mecanismo de problema ahí, que es el corporativismo, que es esta, podríamos decir, unión entre los grupos corporativos con el Estado que permite que pasen este tipo de situaciones. Pero la solución, en vez de uno diría de soltar eso y que no haya esos acuerdos entre el Estado y grupos particulares y que simplemente el Estado se aleje por completo, dijeron que la solución, y esto lo mencionó Camila Vallejo, es empoderar más al Estado y a esos mismos políticos que están vinculados a casos de corrupción, darle el control total de la situación, en vez de tomar la lección correcta, que sería literalmente lo contrario, sacar por completo al Estado y no tener más intervención del Estado en convenios ni concesiones ni nada, no que el Estado se encargue, sino que el Estado desaparezca de esa área. No, la solución es empoderar al mundo político que está vinculado a esos casos de corrupción. Esto no tiene que ver, como algunos lo han interpretado, como un modus operandi, sino que una debilidad institucional que permite que pueda darse ese modus operandi. Y por lo tanto, para evitar que se dé ese modus operandi, hay que cerrar las brechas institucionales, y eso es lo que estamos haciendo tanto en la ley de presupuesto, en las modificaciones que ya se han hecho en el Ministerio de Vivienda, y en lo que estamos haciendo también a propósito de la agenda legislativa que se ha nutrido de los resultados y sugerencias de la Comisión Jara Quemada. ¿Se respalda entonces la gestión del ministro Montes, a pesar de que la oposición dice que ha actuado de manera tardía en cuanto a todas estas irregularidades, con lo que usted dice, la Comisión Jara Quemada y una serie de medidas que se han tomado muy post a todo lo que ha ocurrido desde el año 2021 en adelante? Es que la oposición tiene la costumbre de ver la responsabilidad solo en el que está al frente y no asumir las propias responsabilidades frente a estos casos. Aquí tenemos casos que no están circunscritos en un solo sector político y, en segundo lugar, la responsabilidad de actuar. O sea, centrémonos en las acciones frente a la agenda legislativa que hemos propuesto. Necesitamos la aprobación de las medidas, son más de 1000 medidas en la ley de presupuesto para enfrentar con acciones estas debilidades institucionales. Son varios proyectos de ley que están en el Congreso Nacional para también cerrar estas debilidades institucionales, y yo le pediría a la oposición que también, como autoridades parlamentarias o políticas, asuman la responsabilidad de la tarea que tienen como representantes en acortar las brechas y en ayudar a que estas cosas no vuelvan a suceder, dado además que el diseño de esta forma de transferencias de recursos vino del gobierno de su propio sector, no el nuestro. Ahí lo ven, ¿no? Ahora siempre lo típico, bueno, esto no comenzó en este gobierno, lanzar la pelota de que esto empezó antes, el empate. Pero es que esa no es la solución tampoco. Si el problema es que tienes grupos de fundaciones, de políticos o de partidos políticos, que llegan a acuerdos con el Estado, que son manejados por puros políticos, y esos políticos a dedo, porque eso es lo que pasa, le entregan montos millonarios a fundaciones, varias de ellas justamente que se está descubriendo que están vinculadas, por ejemplo, a las fundaciones ya sea de izquierda como derecha, algunas de Bachelet, como otras vinculadas a Chile Vamos, del Frente Amplio. ¿No será tal vez la solución que no se metan los políticos en el tema, pero que si en realidad el Estado interviene más, todavía le das el poder total, un mayor control todavía al mundo político y a los funcionarios públicos que no se destacan por ser muy eficientes o muy probos, ¿no? También están llenos de casos de corrupción, y en la práctica que el Estado se encargue por completo sería como tener otras empresas estatales, que ya sabemos que también tienen bastantes pérdidas como casos de corrupción sistemático. La solución es la ausencia del Estado en la materia, no su presencia aún más fuerte, ¿no? Entonces eso es más bien lo preocupante. Pero es impresionante la lógica que se utiliza de fondo, ¿no? Impresionante. Ahora, ante todo esto, lo que también no deja de ser raro es que, a pesar de que todos se escandalizan y todos se dan cuenta que hay cosas rarísimas y que todo esto ameritaría sacar a todas estas personas del cargo, tanto a Toá con sus declaraciones que termina incentivando que haya secuestros porque el Estado total, si hay un secuestro, va a pagarlos, así que tranquilo. O el caso de Montes, que en todas las subsecretarías tiene casos de corrupción y dice, bueno, yo no sabía nada y no es mi culpa, así que no pasa nada. La oposición, que debería hacer acusaciones constitucionales tanto contra Montes, contra Toá para destituirlos, contra la misma Vallejo por justificar esto, o el ideal al origen del problema, contra Boric, que es el que en realidad está dirigiendo todo, no hacen nada. Y de esto ya lo hemos mencionado muchas veces, y es la complicidad, porque ¿cómo puede ser que teniendo el poder político, las facultades de actuar, están más preocupados del papelito de la Constitución, hacer su campaña y criticar a cualquiera que no esté de acuerdo con su propuesta constitucional, y en vez de preocuparse tal vez de estas otras materias? No es que dejen completamente de lado lo otro, pero también denle relevancia a situaciones del día a día que están afectando a la población. Están creciendo los secuestros y casi que se están incentivando por el Estado al decir que los van a pagar.
Vemos que hay casos sistemáticos de corrupción masivos y no hacen nada, simplemente se quejan teniendo el poder de actuar. Y eso muestra que hay complicidad, porque como tantas veces lo hemos mencionado, aunque la mayoría de los casos que ahora se ven con fundaciones son vinculados principalmente al Frente Amplio porque están gobernando, en realidad hay casos y se han ido destapando de todos los gobiernos. Hay irregularidades del gobierno de Piñera, de los gobiernos anteriores, de Bachelet, fundaciones vinculadas a la derecha. Cuando se empezó a investigar el gobierno de Piñera también empezaron a detectar cosas raras. Y así, entonces, por eso nadie quiere investigar demasiado. Recordemos el caso que recién se ha filtrado corrupción vinculado a Chile Vamos, o sea, la centroderecha, en Las Condes y la UDI en particular, y que eso viene también de la administración de Lavín, también por miles de millones de pesos. Entonces, por eso nadie quiere investigar demasiado, porque es igual que con el caso Penta y Soquimich, cuando están todos metidos en la corrupción, cuando todos tienen cosas medio sucias, trapos que no quieren sacar a la luz, se trata de tapar. Y se habla mucho, todos se quejan, todos dicen que es terrible. Pero bueno, no vamos a continuar a investigar, no vamos a hacer nada, vamos a hablar mucho, pero no vamos a actuar, teniendo ellos el poder político de hacer acusaciones constitucionales, reformas de ley o aumento justamente de sanciones en propuestas, pero no lo hacen. Ahí está lo curioso, ¿no? Ahora, ¿qué creen que ocurra con todo esto? ¿Creen que va a haber consecuencias por todas estas situaciones? ¿Creen que se está incentivando tanto los secuestros como el narcotráfico con este tipo de situaciones, especialmente las declaraciones de Toa? Y en particular, ¿qué les parece la justificación de Camila Vallejo, que empieza a decir que en realidad el Estado debería encargarse por completo ante un problema político que tiene su origen en los mismos políticos? O sea, empoderar a aquellos que están causando el problema y tratando de decir como que no fuera su culpa robar, total, está el sistema. En los argumentos bien inmorales. Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer a los suscriptores Juan Antonio Rodríguez, Chilean Kiwi, Señor Gato y Felipe Andrés Laferte, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Super Chat. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.